Imagina que la primera sangre derramada en la historia de la humanidad no fue solo un acto de celos, sino el inicio de una maldición tan profunda, tan ancestral, que sus ecos resuenan hasta nuestros días. Olvida lo que crees saber de Caín y Abel. Lo que la Biblia narra sobre este fratricidio es apenas la punta del iceberg, una verdad sanitizada para los inocentes. Porque en las sombras de Génesis se esconde una historia de celos cósmicos, de un pacto incomprensible y de una marca que no fue solo un castigo, sino una protección que selló el destino de una estirpe maldita. Y si te dijera que la verdadera historia de Caín es la de un pionero, no solo del mal, sino de un conocimiento oscuro que lo conectó con fuerzas que la humanidad apenas se atreve a nombrar? La Biblia, en su aparente simplicidad, nos presenta a Caín, el labrador, y a Abel, el pastor. Dos hermanos, dos ofrendas. Una aceptada, la otra rechazada. Pero, ¿fue solo la calidad de la ofrenda lo que indignó a lo divino? ¿O había algo más en la naturaleza de Caín, en su linaje mismo, que ya portaba una semilla de oscuridad? La narrativa bíblica se vuelve críptica en este punto. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Este ensañamiento no es un mero enfado. Es una rabia visceral, un odio que brotó de lo más profundo de su ser, revelando una oscuridad inherente que la humanidad nunca había presenciado. Lo místico aquí no es solo la preferencia divina, sino la reacción desmedida de Caín, que parece estar alimentada por una fuerza externa, o quizás, por una predisposición oculta que ya estaba en su ADN desde el momento de su concepción. El verdadero misterio comienza cuando Dios, en lugar de castigar de inmediato, entabla un diálogo con Caín. ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado yace a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta no es una simple advertencia. Es una revelación escalofriante. La Biblia nos dice que el pecado es una entidad viva, acechando, deseando a Caín, esperando ser liberado. ¿Es el pecado una inclinación humana, o una fuerza parasitaria que se adhiere al alma y la corrompe? Aquí, el texto bíblico insinúa que Caín no solo estaba tentado por el pecado, sino que éste tenía una autonomía, una voluntad propia para poseerlo. Este es el primer indicio de una oscuridad que va más allá de la moralidad humana, una fuerza que se manifestó en Caín y que lo empujó hacia el abismo. El crimen ocurre en el campo, lejos de la mirada de los padres, Adán y Eva. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. ¿Fue un impulso del momento, o una planificación premeditada, susurrada por la entidad del pecado que lo acechaba? La Biblia es ambigua, lo que abre un espacio para el horror. La sangre de Abel clama desde la tierra, una voz silenciosa que exige justicia. Pero, ¿cómo puede la tierra hablar? Este es un eco de lo místico, una conexión profunda entre la creación y su creador, donde la vida derramada deja una marca indeleble en el tejido mismo de la realidad. Y luego, la maldición. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín sería un errante y extranjero en la tierra. Pero lo más enigmático es la marca de Caín. La versión popular la presenta como una señal de vergüenza, un estigma público. Pero la Biblia dice, y puso Jehová señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esta no es una marca de castigo explícito, sino una protección. ¿Por qué Dios protegería al primer asesino? Este es el gran misterio, el lado oscuro que rara vez se explora. ¿Fue esta marca un pacto, una señal de una conexión especial, aunque retorcida, entre Caín y lo divino? ¿O quizás,
una señal que advertía a otras entidades, quizás no humanas, que Caín era propiedad, intocable, un experimento en curso. Esta marca, más que un simple tatuaje, pudo haber sido un sello arcano, una huella energética que transformó a Caín, otorgándole habilidades o una longevidad antinatural. Esto abre la puerta a una teoría escalofriante, que Caín no solo fue el primer asesino, sino el primer maldito, el progenitor de una estirpe que llevaría una conexión con las sombras, un linaje que trascendería la comprensión humana. Y el exilio de Caín, lejos del Edén, no fue solo una expulsión, fue el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, hacia tierras inexploradas donde se forjaría un nuevo tipo de humanidad, una marcada por la primera sangre. No te despegues ni un segundo de esta historia, porque lo que vamos a desvelar ahora sobre la marca de Caín y su exilio te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal en los albores de la humanidad. Si la intriga te tiene atrapado, si sientes esa necesidad de rasgar el velo de lo desconocido, dale like a este vídeo ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. Aquí no solo contamos historias, desenterramos los enigmas más profundos del misterio, del terror y de la intriga que acechan en los rincones más oscuros de la historia y las escrituras. Quédate hasta el final, porque la verdad sobre la descendencia de Caín te revelará una línea de sangre que ha influido en el destino del mundo de formas que nunca te contaron. La Biblia nos dice que Caín fue errante y extranjero, expulsado de delante de Jehová. Esta frase, aparentemente simple, encierra un terror profundo. No fue solo un destierro geográfico, fue una separación del velo de protección divina que aún cubría la tierra, una expulsión a las tierras de Nod, un lugar que la Biblia describe con una ambigüedad escalofriante. Nod significa vagabundeo o exilio, pero es solo un concepto o un lugar físico con características propias, quizás ya habitado por seres que no eran descendientes directos de Adán y Eva. Esta es la primera grieta en la narrativa tradicional. Si solo existían Adán, Eva y Caín, ¿quiénes serían aquellos que podrían hallar y matar a Caín, como él mismo temía? Cualquiera que me hallare, me matará, dijo Caín. Esto sugiere la existencia de otras poblaciones, de otros linajes, de un mundo preadámico o contemporáneo a ellos, un misterio que la Biblia rara vez explora. La marca de Caín, esa señal de protección, es el epicentro de un misterio ancestral. ¿Qué tipo de marca era? ¿Era visible para todos, o una huella etérica, una vibración energética que repelía a sus atacantes o los identificaba como una entidad prohibida? Algunas teorías apócrifas y esotéricas sugieren que la marca de Caín no era solo un estigma, sino un sello mágico o divino, que le confería una resistencia inusual al daño, o incluso una vida prolongada. Podría ser que esta marca lo conectara de alguna manera con la esencia misma del pecado, o con una entidad sombría que lo reclamó como suyo. La Biblia, al no detallar la naturaleza de la marca, nos invita a especular sobre su verdadero poder y sus implicaciones. Este no fue un simple castigo, fue una transformación. Caín, el primer asesino, se convirtió en algo más. Un ser que portaba la primera maldición, pero también la primera protección divina fuera del Edén. Y lo más perturbador, se nos dice que Caín edificó una ciudad, y la llamó Enoc, por el nombre de su hijo. ¿Una ciudad? ¿Quiénes construyeron esa ciudad con él? ¿De dónde sacó la mano de obra, los recursos, el conocimiento para erigir una civilización en una tierra de exilio? Esto alimenta la teoría de que Caín se encontró con otras poblaciones, quizás seres ya existentes en las tierras de Nod, o que su marca le permitió someter y organizar a otros para sus propios propósitos. Esta ciudad, Enoc, se convierte en el epicentro de una civilización oscura, fundada sobre la sangre de Abel, un lugar donde las reglas de Dios quizás no aplicaban de la misma manera. La Biblia traza la genealogía de Caín con un propósito escalofriante. Lamec,
descendiente de Caín, se jacta ante sus esposas, Ada y Zila. Si Caín fue vengado 7 veces, ciertamente Lamec en 70 veces 7. Esta declaración no solo es una muestra de arrogancia, es una revelación de la naturaleza amplificada de la maldición de Caín en su linaje. Lamec no solo es un asesino, es un jactancioso que eleva la violencia a un nuevo nivel. Esto sugiere que la marca de Caín no solo lo protegía, sino que quizás transmitía una predisposición a la violencia, una oscuridad que se intensificaba con cada generación. La descendencia de Caín, a través de Lamec, se nos presenta como la cuna de los inventores de herramientas de bronce y hierro, Tubal-Caín, que significa productor de lanzas, y de instrumentos musicales, Jubal, revelando una civilización avanzada, pero quizás una que utilizaba su ingenio para fines oscuros, para la guerra y la dominación. El linaje de Caín es un eco de su crimen original, una sombra que se proyecta sobre la humanidad, llevando consigo la marca de la violencia y la búsqueda de poder. La Biblia no quiere que sepas que la maldición de Caín no terminó con él, sino que se convirtió en una línea de sangre, una estirpe que quizás lleva una inclinación hacia el mal, una conexión con fuerzas primarias que se manifestaron en el primer fratricidio. Y este linaje desapareció con el diluvio, o encontró una forma de sobrevivir, de infiltrarse en las nuevas generaciones de la humanidad. Esta pregunta, tan incómoda, es la que nos lleva a las profundidades más oscuras del misterio. Prepárate, porque la siguiente página desvelará la conexión de Caín con el mismísimo origen del mal y su relación con el plan redentor que involucra a Jesús. Aquí es donde la historia de Caín deja de ser un relato de celos para convertirse en un portal a la esencia misma del mal, una conexión que la Biblia susurra entre líneas, pero que rara vez se atreve a pronunciar en voz alta. Si hasta ahora creías que la figura de Caín era simplemente la de un hombre iracundo, prepárate para desvelar su verdadero rol en el panorama cósmico. Porque el fratricidio no fue solo un acto aislado, fue el primer eco de una batalla espiritual que ya se libraba, y Caín, sin saberlo, se convirtió en un peón clave en el ajedrez divino. La Biblia nos introduce al misterio del mal con la serpiente en el Edén, un ser astuto que tentó a Eva. Pero el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, nos da una pista escalofriante sobre Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Aquí, la palabra maligno no es un adjetivo, es una referencia directa a Satanás, a la serpiente misma. Esto no es solo una inclinación al pecado, es una filiación espiritual, una conexión que va más allá de la mera influencia. Fue Caín, de alguna manera, engendrado con una predisposición al mal, o fue poseído por una entidad oscura desde su concepción o en algún momento crucial de su vida. La Biblia no especifica, pero la implicación es aterradora. Caín no solo cometió el primer asesinato, fue el primer instrumento consciente o inconsciente del maligno en la tierra. Esta conexión con el maligno da un nuevo significado a la ira de Caín y a la forma en que el pecado yacía a la puerta con deseo por él. No era una metáfora, era una entidad real, un depredador espiritual que buscaba apoderarse de la voluntad humana. Y si Caín estaba directamente vinculado al maligno, ¿qué significa esto para la marca que Dios le puso? Fue una protección divina que se volvió un sello de posesión, una advertencia a otras fuerzas malignas de que Caín ya estaba reservado para un propósito mayor en el plan de la oscuridad. Esta es la verdad incómoda que la Biblia no quiere que sepas abiertamente, que la línea entre la intervención divina y la manipulación demoníaca es mucho más delgada de lo que nos han contado. La relación de Caín con Jesús se vuelve aún más enigmática bajo esta luz. Jesús es presentado como el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Pero el pecado no es solo una transgresión moral. Es una fuerza activa, una herencia que se originó con la primera caída y se amplificó con el acto de Caín.
La sangre de Abel fue la primera sangre derramada injustamente, un presagio de la sangre de Jesús. Pero mientras la sangre de Abel clamaba venganza, la sangre de Jesús clama perdón y redención. Aquí radica el contraste místico y aterrador. La historia de Caín no es solo un relato de moralidad, es el establecimiento de una línea de conflicto cósmico que se extiende hasta la venida de Jesús. Caín, al derramar la sangre de su hermano, estableció el precedente para la violencia y la separación del hombre con Dios, una brecha que solo el sacrificio de Jesús podría cerrar. Pero, ¿y si la línea de Caín, esa estirpe de violencia y astucia, no fue completamente erradicada? La Biblia nos presenta la genealogía de Adán a través de Set, el sustituto de Abel. Sin embargo, la persistencia del mal en el mundo, la corrupción de la humanidad que llevó al diluvio, podría ser una señal de que la influencia, o incluso el linaje directo de Caín, persistió de alguna forma. Esta es una de las preguntas más incómodas que se desprenden de la lectura profunda del Génesis. ¿Lograron los descendientes de Caín, con su ingenio y su predisposición a la oscuridad, sobrevivir al gran diluvio que arrasó la tierra, o dejaron una influencia tan profunda que corrompió a las nuevas generaciones de la humanidad a través de Noé y su familia? La Biblia, en su misterio, no cierra esa puerta. El diluvio fue para borrar de la faz de la tierra al hombre que he creado. Pero el mal se originó solo en el hombre o en una influencia externa que se aferró a ciertos linajes. La verdad oculta es que la historia de Caín no es un capítulo cerrado. Es el primer acto de una batalla eterna entre la luz y la oscuridad, una batalla en la que la humanidad es tanto víctima como participante. Y este conflicto, esta semilla de maldad, ¿quién puede decir que no sigue manifestándose a través de linajes ocultos, de poderes fácticos que operan desde las sombras? El próximo giro nos llevará al exilio de Caín, un lugar donde el misterio de su descendencia se vuelve aún más aterrador, revelando una civilización que no estaba sujeta a las leyes de Dios de la misma manera que el resto de la humanidad. El exilio de Caín a la tierra de Nod, al este del Edén, es mucho más que una simple expulsión geográfica. Es el punto de partida de un misterio ancestral que desafía las interpretaciones convencionales de la Biblia. La mayoría de las narrativas se detienen en su destierro, pero la verdad oculta es que este no fue un castigo solitario. Fue el comienzo de una civilización secreta, una estirpe forjada en la oscuridad, que operaba bajo sus propias reglas, lejos de la mirada directa de la divinidad. Y Sinod no era un desierto vacío, sino un lugar ya habitado por seres que no encajaban en la genealogía adámica. La Biblia, con su usual parquedad en los detalles que más nos intrigan, afirma que Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Aquí es donde la narrativa se vuelve aterradoramente enigmática. Si Adán y Eva eran los únicos seres humanos creados, ¿de dónde vino la esposa de Caín? La respuesta fácil es que era su hermana, una hija de Adán y Eva nacida antes de Abel. Pero, ¿y si no? ¿Y si la tierra de Nod ya estaba poblada por otras humanidades, o incluso por seres no humanos, con los que Caín se encontró y se unió? Esta idea, que la Biblia apenas insinúa, abre una puerta a un universo bíblico mucho más complejo y preexistente, con razas y linajes que no provienen directamente del jardín del Edén. Imagina a Caín, el primer asesino, llegando a Nod no como un vagabundo solitario, sino como un líder carismático y astuto, cuya marca no solo lo protegía, sino que quizás lo investía de una autoridad terrible, una que lo conectaba con lo primordial. Y si la marca de Caín no solo lo hacía intocable, sino que le otorgaba un conocimiento arcano, una sabiduría prohibida, que le permitió edificar una ciudad en una tierra de exilio. Esta ciudad, Enoc, se convierte en un centro de poder, un lugar donde el ingenio humano se manifestó sin las restricciones morales que la línea de Set,
la descendencia de Adán y Eva, podría haber mantenido. La civilización de Caín, lejos de ser primitiva, podría haber sido tecnológicamente avanzada para su tiempo, desarrollando habilidades y conocimientos que desafiaban las normas divinas. La Biblia nos da pistas sobre esta avanzada civilización de Caín a través de su descendencia. Lamec, el bisnieto de Caín, se jacta de haber matado a un hombre por una herida y a un joven por un golpe, y luego pronuncia la escalofriante jactancia: si Caín fue vengado 7 veces, ciertamente Lamec en 70 veces 7. Esto demuestra una amplificación de la violencia y una desvergüenza aterradora que corre por el linaje. Pero la línea de Lamec también es la cuna de los primeros forjadores de metales, Tubal-Caín, instructor de todo artífice en bronce y en hierro, y de los músicos y artistas, Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Esto sugiere una civilización sofisticada, con un desarrollo tecnológico y cultural significativo. Pero aquí está el giro oscuro. ¿Para qué se usó este conocimiento? La forja de metales. ¿Fue para la paz o para la guerra? La música. ¿Para la alabanza o para el deleite de placeres prohibidos? La Biblia insinúa que la astucia y el ingenio de la línea de Caín se utilizaron para fines que contrastaban directamente con el camino de rectitud. Esta estirpe no buscaba la comunión con lo divino, sino el dominio terrenal, la creación de un imperio basado en el poder y la autosuficiencia, una sociedad que florecía en la sombra de la maldición. El misterio de la descendencia de Caín es crucial porque representa la semilla de la corrupción que llevó al diluvio. No es sólo que los hijos de Dios, ángeles caídos o la línea de Set, se mezclaran con las hijas de los hombres, posiblemente la línea de Caín o las otras humanidades, lo que llevó a la degeneración y al nacimiento de los Nepilim. Es que la influencia de Caín, su linaje de violencia y de conocimiento prohibido, se extendió como una plaga, corrompiendo la tierra hasta el punto de que Dios decidió purgarla. La Biblia no quiere que sepas que Caín no fue un fin, sino un catalizador, el progenitor de una oscura dinastía que sembró las semillas del caos y la rebelión que culminaron en el juicio del diluvio. Y la pregunta que persiste es, ¿realmente fue erradicada esa estirpe? ¿O logró su ingenio y su conexión con la oscuridad encontrar una forma de sobrevivir, de infiltrarse en las nuevas generaciones de la humanidad después del gran diluvio, esperando el momento de resurgir? El siguiente capítulo nos llevará a la verdadera implicación de esta oscuridad en el destino de la humanidad y su conexión con los eventos finales. El diluvio universal. Un cataclismo de proporciones épicas diseñado para purgar la tierra de la corrupción que la había invadido. La narrativa bíblica lo presenta como el reinicio de la humanidad, una oportunidad para un nuevo comienzo a través de Noé y su familia. Pero aquí es donde la historia de Caín se vuelve aún más aterradora y enigmática. ¿Realmente el diluvio erradicó por completo el linaje de Caín y la semilla de maldad que éste representaba? ¿O su influencia, su esencia, logró infiltrarse en la nueva humanidad, pasando desapercibida, como una sombra que se esconde a plena vista? La Biblia es explícita al decir que todo ser viviente fue destruido fuera del arca. Pero la pregunta que persigue a los estudiosos del misterio es, ¿qué se llevó el arca consigo? Noé, sus hijos y sus esposas. ¿Y si una de las esposas de los hijos de Noé, o incluso la de Noé mismo, portaba en su linaje una conexión distante con la estirpe de Caín? Esto no se dice directamente, pero la persistencia del mal en el mundo después del diluvio, la aparición de nuevos actos de violencia y corrupción a lo largo de la historia, sugiere que la raíz del problema no fue completamente arrancada. La maldición, la predisposición a la oscuridad que corría por la sangre de Caín, podría haber sobrevivido de alguna manera, diluida pero no extinguida, en el ADN de la humanidad postdiluviana. La Biblia no quiere que sepas que la purga no fue total, que una pequeña porción de la oscuridad primigenia de Caín pudo haber pasado desapercibida, esperando el momento de resurgir.
Piensa en la historia de Nimrod, el poderoso cazador delante de Jehová que fundó Babel y otros reinos después del diluvio. Las leyendas judías y extrabíblicas lo conectan con una búsqueda de poder y una rebelión contra Dios, reminiscente de la ambición de la línea de Caín. ¿Fue Nimrod una manifestación del resurgimiento de esa influencia, de ese deseo de dominio que caracterizó a la civilización de Enoc? La construcción de la Torre de Babel, un intento de alcanzar los cielos y de hacerse un nombre, es un eco inquietante de la autosuficiencia y la arrogancia que la estirpe de Caín cultivó. La relación de esta oscuridad persistente con Jesús es un punto crucial y aterrador. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a redimir a la humanidad del pecado. Pero si la semilla del maligno, esa predisposición encarnada en Caín, nunca fue del todo erradicada, entonces la batalla de Jesús no fue solo contra el pecado colectivo de la humanidad, sino contra una influencia ancestral y persistente que se manifestaba a través de linajes y estructuras de poder. La Biblia nos presenta el conflicto final entre la descendencia de la mujer, Jesús, y la descendencia de la serpiente, el maligno y sus seguidores. Y si la estirpe de Caín, con su predisposición al mal y su conexión con el maligno, representa la primera y más antigua manifestación terrenal de esa descendencia de la serpiente? Esto nos lleva a una verdad impactante. La lucha no es solo entre individuos, sino entre linajes espirituales. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue solo para perdonar pecados individuales, sino para quebrar la maldición ancestral que se originó con Caín, para ofrecer una vía de escape de esa predisposición a la oscuridad. Sin embargo, la persistencia del mal en el mundo, la corrupción en las esferas de poder, la violencia sin sentido que sigue asolando a la humanidad, ¿no son acaso evidencias de que la influencia de Caín, su marca espiritual, sigue operando en las sombras, esperando ser activada? La Biblia, en su maestría del misterio, no nos da todas las respuestas. Solo nos presenta indicios, susurros de una verdad más grande y más oscura. La historia de Caín no es un cuento moralizante. Es el primer acto de un drama cósmico, una batalla entre la luz y la oscuridad que se libra en los corazones de los hombres, y que se manifiesta en la historia a través de linajes, imperios y sistemas de creencia. La oscuridad no es solo una idea. Es una presencia, una herencia que se extiende desde el primer fratricidio, buscando siempre un recipiente, un catalizador. Y la pregunta final es, ¿está la marca de Caín, no en una frente visible, sino en la esencia de la humanidad, aún hoy, esperando su manifestación final? El próximo y último hecho nos llevará al clímax de esta historia, revelando la trascendencia de la maldición de Caín en el destino de la humanidad y su conexión con el conflicto final. Llegamos al clímax de esta historia, al punto donde la maldición de Caín trasciende el tiempo y se proyecta hacia el destino final de la humanidad. Si la influencia de Caín sobrevivió al diluvio, si su linaje oscuro o su esencia corrompida se infiltró en las nuevas generaciones, entonces la batalla que Jesús libró no fue solo una lucha contra el pecado individual, sino contra una corrupción ancestral que ha tejido su sombra a lo largo de la historia. Esta es la verdad más escalofriante que la Biblia no quiere que sepas de forma explícita, que la marca de Caín no es solo un hecho histórico, sino un arquetipo del mal que se manifiesta una y otra vez. La Biblia nos habla de una descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, y una descendencia de la serpiente que heriría el calcañar de la mujer. Aquí, la serpiente no es solo el tentador del Edén, sino la personificación del maligno, de la oscuridad cósmica. Si Caín fue del maligno, ¿fue su linaje el primer eslabón de esa descendencia de la serpiente en el plano terrenal? La historia bíblica, vista desde esta perspectiva, no es solo una serie de eventos, sino una guerra milenaria entre dos linajes espirituales, una lucha por el alma de la humanidad. Jesús, el Cordero sin mancha, vino a revertir la maldición de Caín,
a ofrecer una redención que rompiera el ciclo de violencia y muerte. Su sacrificio en la cruz no fue solo un acto de amor, sino un acto de guerra espiritual, un golpe contra la raíz misma del pecado y la oscuridad que Caín había introducido en el mundo. La sangre de Jesús, derramada para el perdón de los pecados, contrastaba directamente con la sangre de Abel, que clamaba por venganza. En esa dualidad se encuentra la esencia de la redención, la elección entre el ciclo de la retribución y el camino de la gracia. Pero la lucha no terminó en la cruz. El Apocalipsis, ese libro final de la Biblia, describe una batalla épica, un conflicto final entre las fuerzas del bien y del mal. La bestia, el anticristo, las falsas profecías, son estas manifestaciones del resurgimiento de la esencia de Caín, de su sed de poder, de su ingenio para la destrucción, amplificados en una escala global. La Biblia nos advierte que en los últimos días la maldad abundará, que los corazones de muchos se enfriarán. ¿Es esto una señal de que la influencia de Caín, esa predisposición al mal, se ha vuelto más fuerte, más generalizada, lista para la manifestación final de la descendencia de la serpiente? La verdad oculta es que la historia de Caín no es solo un cuento antiguo, sino una parábola profética sobre la persistencia del mal en el corazón humano y en el mundo. Su marca, invisible ahora, podría ser una huella en el inconsciente colectivo, una inclinación que se activa cuando la humanidad se aleja de la luz. El misterio no es solo el pasado, sino el presente y el futuro. Estamos, como sociedad, reproduciendo los patrones de Caín. La envidia, la violencia, el desprecio por la vida, la búsqueda de poder a toda costa, ¿son estas las manifestaciones modernas de esa antigua maldición? La Biblia, en su misterio insondable, nos deja con esta pregunta aterradora. La historia de Caín no es un final, sino un recordatorio constante de la elección que la humanidad enfrenta, entre el camino de la redención y el camino de la maldición. Y en esa elección, cada uno de nosotros lleva una parte de la respuesta. Y así, cerramos este profundo y oscuro viaje a la verdadera historia de Caín, el primer asesino y la verdad oculta de su maldición. Si te atreviste a mirar de frente a estas verdades incómodas y sentiste el escalofrío de lo desconocido, entonces eres uno de los nuestros. Dale like a este vídeo ahora mismo y suscríbete a nuestro canal si quieres seguir explorando los misterios más aterradores, las conspiraciones más profundas y las intrigas más oscuras que la historia y las sagradas escrituras se atreven a susurrar. Queremos saber tu opinión. Deja tus comentarios, tus teorías, tus propias revelaciones sobre el linaje de Caín o cualquier otro misterio bíblico que te obsesione. ¿Crees que su influencia sigue activa hoy? ¿Has sentido alguna vez la sombra de lo primordial en tu propia vida? La verdad no siempre es fácil de ver, y a menudo, es lo que preferimos no conocer. Pero solo al enfrentar la oscuridad, encontramos el camino hacia la verdadera luz.